Santiago de Chile, una ciudad que respira historia en cada esquina, oculta entre sus calles un secreto que pocos se atreven a mencionar. En el barrio de Lastarria, cuando las sombras caen y la noche se apodera de las luces, un rumor cobra vida. Un ser antiguo, un vampiro, acecha en la oscuridad. El viento susurraba con una intensidad creciente, levantando hojas secas que danzaban en remolinos, mientras los ruidos de la ciudad se apagaban poco a poco, sumergiendo todo en un silencio inquietante. Ignacio y Sofía caminaban por una calle empedrada, con los pasos resonando como ecos lejanos. El ambiente estaba impregnado de una tensión invisible, como si algo más estuviera observándolos desde la penumbra. Ignacio, nervioso, susurró mientras miraba hacia las sombras que se alargaban: «Sofía, ¿has oído lo que dicen sobre este lugar? La gente jura haber visto algo que no puede ser real». Sofía lo miró con una mezcla de escepticismo y valentía, y respondió en un tono desafiante: «Son solo cuentos para asustar a los niños, Ignacio. No hay nada aquí más que nuestras propias sombras». Mientras seguían caminando, un sonido sordo y lejano, como el de un aleteo, resonó en el aire. Ambos se detuvieron en seco, intercambiando miradas de incertidumbre. El eco de pasos lejanos se mezclaba con la música de fondo, aumentando la tensión en el aire, como si las sombras estuvieran cobrando vida. Sofía trató de romper la tensión, pero su voz sonó más baja de lo que esperaba: «Tal vez deberíamos volver, esto no es tan divertido como parecía». Ignacio asintió, aunque en su interior una curiosidad mórbida lo impulsaba a seguir adelante. Se giraron para regresar, pero el sonido de un susurro, como si alguien estuviera llamando su nombre, detuvo sus pasos nuevamente. Ignacio miró a su alrededor, buscando el origen del sonido, pero no había nadie más en la calle. La noche se volvía más espesa, y la luz de las farolas parecía cada vez más tenue, como si la oscuridad estuviera devorando la ciudad. Ignacio decidió acelerar el paso, pero Sofía, visiblemente afectada por la atmósfera opresiva, se detuvo un momento y susurró: «Ignacio, espera, ¿y si hay algo de verdad en esos rumores?». Ignacio, tratando de mantenerse firme, le respondió: «No seas ridícula, Sofía. Solo estamos dejando que la oscuridad nos juegue una mala pasada». Pero en el fondo, Ignacio sentía una inquietud creciente. No podía evitar mirar hacia atrás de vez en cuando, como si esperara ver algo seguirlos. Al pasar por un callejón oscuro, escucharon un ruido metálico, como si algo se hubiera caído al suelo. Se acercaron cautelosamente, y encontraron una vieja lata que rodaba lentamente. Ignacio la pateó con desdén, tratando de restarle importancia, pero su corazón latía más rápido de lo que quería admitir. Sin embargo, decidieron seguir adelante, ahora movidos más por el deseo de llegar a un lugar seguro que por la curiosidad. La leyenda del vampiro de Santiago no es nueva. Sus raíces se extienden a través de los siglos, a una época en la que la sangre y el poder caminaban de la mano. Cuenta la historia que en esta misma ciudad, un hombre pactó su alma para obtener la vida eterna. Pero no sin un precio. En un salto al pasado, se mostraba un Santiago colonial, con calles adoquinadas y edificios antiguos bajo la luz parpadeante de velas. Las sombras de los edificios antiguos creaban figuras inquietantes en los muros, y el silencio era interrumpido solo por el sonido lejano de cascos de caballos y el murmullo de la ciudad dormida. El ambiente estaba cargado de misterio y una sensación de peligro inminente. Cristóbal, un hombre con ojos llenos de desesperación, caminaba apresuradamente por una de esas calles, su capa ondeando detrás de él como un espectro. Había escuchado rumores, viejas historias de pactos oscuros que prometían la inmortalidad, y aunque sabía que era peligroso, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por salvar a Isabel, su amada, de la muerte que la acechaba. Cristóbal se detuvo frente a una puerta de madera desgastada, cuya apariencia desvencijada ocultaba el poder oscuro que se encontraba en su interior. Con un último vistazo a la luna, que brillaba pálida en el cielo, empujó la puerta y entró en la penumbra. Dentro, el aire estaba denso, casi sofocante.
La luz de una vela parpadeaba en el centro de la habitación, iluminando apenas la figura de un hombre anciano, cuyo rostro parecía una máscara tallada en piedra. El anciano habló con voz cavernosa, sin levantar la vista: «Has venido a buscar lo que no deberías, joven. El precio es alto, más de lo que imaginas». Cristóbal, con voz temblorosa pero decidida, respondió: «Haré lo que sea. No puedo perderla, no así». El anciano levantó la mirada, y sus ojos brillaron con un destello rojo en la penumbra. Entonces, extendió una mano huesuda hacia Cristóbal, ofreciendo un antiguo medallón. El pacto fue sellado, y con él, su destino. Aquella noche, bajo la luz de la luna llena, el hombre que una vez fue conocido por su bondad, renació como una criatura de la oscuridad. Cristóbal se arrodilló frente al anciano, tomando el medallón con manos temblorosas. Un frío inhumano recorrió su cuerpo mientras sentía como su alma se desvanecía, reemplazada por una oscura sed que nunca podría saciar. Se levantó, tambaleándose, sintiendo como la vida que conocía se desmoronaba. Esa misma noche, Isabel, ajena al sacrificio de Cristóbal, despertó en su cama con un sobresalto. Un frío inexplicable llenaba la habitación, y una figura oscura apareció en la ventana. Era Cristóbal, pero ya no era el hombre que ella conocía. Sus ojos, ahora vacíos y hambrientos, se fijaron en ella con una intensidad que la paralizó. Cristóbal, incapaz de controlar la sed que lo consumía, se abalanzó sobre Isabel. Ella gritó, pero su voz se perdió en la oscuridad, y el silencio de la noche cubrió sus últimos momentos. De vuelta al presente, la leyenda no es solo un cuento. Ignacio y Sofía pronto descubrirán que las historias que escucharon en su infancia son más reales de lo que jamás imaginaron. En la casa de Ignacio, la habitación estaba en penumbra, solo iluminada por la luz tenue de la pantalla de su computadora. El aire estaba cargado de una extraña sensación, como si algo invisible estuviera acechando en las sombras. Ignacio había pasado horas buscando en internet información sobre la leyenda del vampiro, y lo que encontró lo dejó inquieto. Ignacio leía en voz alta desde la pantalla: la última aparición del vampiro de Santiago fue hace casi 50 años, cuando una serie de muertes inexplicables sacudieron el barrio. Las víctimas, todas encontradas sin una gota de sangre en sus cuerpos. Mientras las palabras salían de su boca, un golpe fuerte resonó en la ventana, interrumpiendo el silencio de la noche. Ignacio y Sofía se sobresaltaron, sus corazones latiendo con fuerza. Sofía, alarmada, preguntó con la voz temblorosa: ¿oíste eso? Ignacio, tratando de mantener la calma, respondió mientras se acercaba a la ventana: debe ser el viento. Pero mientras miraba por la ventana, no vio nada. Solo la oscuridad, densa y opresiva, cubriendo las calles como un manto. Pero entonces, el sonido de pasos lentos y arrastrados comenzó a escucharse en el exterior, seguidos de un susurro bajo que parecía pronunciar el nombre de Ignacio. Ignacio cerró la ventana de golpe, su respiración acelerada. Sofía, con los ojos muy abiertos, susurró: no estamos solos. Decidieron no hablar más. El miedo los había paralizado. Se quedaron en silencio, escuchando los sonidos inexplicables que parecían rodear la casa. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, los ruidos cesaron y se miraron, sin atreverse a decir una palabra sobre lo que acababa de suceder. Sofía rompió el silencio finalmente: tenemos que salir de aquí. Esto no es normal, Ignacio. Ignacio asintió, pero algo en su interior le decía que ya era demasiado tarde. Las sombras en la habitación parecían moverse por sí solas, y la temperatura había bajado significativamente, como si la casa estuviera siendo invadida por una fuerza sobrenatural. Sofía intentó abrir la puerta, pero estaba atascada. Forzó la manija, pero no se movía. Ignacio se acercó para ayudarla, y juntos lograron abrirla con esfuerzo. Salieron al pasillo, solo para encontrarlo sumido en una oscuridad total, mucho más profunda que la que deberían haber visto.
Ignacio encendió su linterna, pero la luz parecía ser absorbida por la oscuridad. Avanzaron lentamente, cada paso resonando en el vacío, sus respiraciones entrecortadas. La casa, que antes les había parecido un refugio seguro, ahora se sentía como una trampa. La realidad se mezcla con la leyenda cuando Ignacio y Sofía deciden investigar el origen de los sonidos y las sombras que parecen acecharlos. Lo que encuentran es un rastro de sangre y un destino sellado. Al día siguiente, se dirigieron a un callejón oscuro de Santiago, donde se decía que habían ocurrido algunos de los avistamientos del vampiro. El callejón estaba lleno de grafitis y con la luz tenue de un farol parpadeante, el ambiente estaba cargado de una sensación de peligro inminente. Mientras exploraban el lugar, un anciano apareció de la nada. Tenía la apariencia de alguien que había visto demasiado, con arrugas profundas y una mirada que hablaba de tiempos pasados. Se presentó como Gabriel, un antiguo residente del barrio. Gabriel les advirtió con voz ronca: ¿buscan respuestas, jóvenes? A veces, es mejor dejar que los muertos descansen. Ignacio, con voz firme, respondió: no podemos ignorar lo que está pasando, necesitamos saber la verdad. Gabriel suspiró y les entregó un viejo amuleto. Mientras les explicaba su significado, este amuleto fue bendecido hace siglos. Úsenlo bien, y quizás puedan sobrevivir a la noche. El sonido de hojas arrastrándose por el suelo y un chillido en la distancia llenaban el ambiente, aumentando la sensación de urgencia y temor. Gabriel los guió hacia una cripta olvidada, un lugar que había sido sellado durante décadas, donde se creía que el vampiro había sido encerrado. El camino hacia la cripta fue difícil, lleno de obstáculos y peligros. Cada sombra parecía moverse, y cada sonido, por más pequeño que fuera, hacía que sus corazones latieran con más fuerza. Finalmente, llegaron a la entrada de la cripta, un lugar envuelto en una oscuridad que parecía absorber toda la luz. Ignacio intentó abrir la pesada puerta de la cripta, pero se resistía a sus esfuerzos. Sofía, armada con el amuleto, se acercó y lo presionó contra la puerta. Un sonido sordo resonó, como si un mecanismo antiguo se hubiera activado, y la puerta se abrió lentamente, revelando la oscuridad más allá. Dentro de la cripta, las paredes cubiertas de musgo y los pasadizos oscuros creaban una atmósfera sofocante. Ignacio y Sofía avanzaron lentamente, con el amuleto brillando débilmente, mientras sentían que algo los observaba desde las sombras. La cámara capturaba el contraste entre la pequeña luz del amuleto y la aplastante oscuridad que los rodeaba. Las sombras se alargaban mientras la noche avanzaba, y el vampiro de Santiago se revelaba en todo su terror. Ignacio y Sofía, armados solo con el amuleto y su coraje, se enfrentaban a la criatura en el lugar donde todo comenzó, una antigua cripta escondida bajo la ciudad. Dentro de la cripta, Cristóbal, con sus ojos brillando con un destello rojo, surgió de las sombras. Su presencia llenaba el aire con una sensación de peligro inminente. El amuleto en las manos de Sofía brillaba con más intensidad a medida que el vampiro se acercaba, sus movimientos rápidos y silenciosos, casi imposibles de seguir con la vista. Cristóbal habló con una voz que resonaba en las paredes de la cripta: han llegado lejos, pero aquí es donde sus caminos terminan, para siempre. Sofía, sujetando el amuleto con determinación, desafió al vampiro diciendo: no te tememos, Cristóbal. No puedes seguir haciendo daño. Ignacio intentó rodear al vampiro, buscando una forma de atacarlo por sorpresa, pero Cristóbal era demasiado rápido. En un parpadeo, lo derribó, dejándolo en el suelo con un golpe seco. Sofía gritó su nombre, y el vampiro se giró hacia ella, con una sonrisa cruel en su rostro. Ignacio, dolorido, pero decidido a no rendirse, se arrastró hacia el amuleto que había caído de las manos de Sofía durante el forcejeo. Lo tomó y lo sostuvo en alto, intentando atraer la atención de Cristóbal hacia él. El vampiro se lanzó hacia Ignacio con una velocidad aterradora, pero en el último momento, Sofía lo golpeó con el amuleto. Una luz intensa surgió del amuleto,
acompañada por un grito desgarrador del vampiro mientras su figura comenzaba a desvanecerse en la oscuridad. La oscuridad que había envuelto a Santiago durante siglos finalmente encontraba su fin, pero no sin dejar una marca indeleble en quienes osaron enfrentarse a ella. Cristóbal intentó luchar contra la luz, pero era demasiado poderosa. Su cuerpo comenzó a disolverse, convirtiéndose en polvo que se desvaneció en el aire. El amuleto cayó al suelo, apagado, y el silencio llenó la cripta. El amanecer trajo consigo una calma inquietante. Ignacio y Sofía, aunque sobrevivientes, sabían que habían visto lo que nadie más debería ver. El vampiro había sido derrotado, pero el peso de la verdad se cernía sobre ellos como una sombra eterna. En una plaza desierta al amanecer, los dos amigos estaban sentados en un banco, exhaustos y en silencio, mirando al horizonte con una mezcla de alivio y miedo. Sofía, con voz suave, casi en un susurro, preguntó, «Ignacio, ¿crees que realmente terminó?» Ignacio, sin apartar la vista del horizonte, respondió, «No lo sé, Sofía. Pero sé que nunca seremos los mismos». El sonido de una campana de iglesia resonaba a lo lejos mientras la cámara se alejaba lentamente, dejando a los personajes en una melancólica soledad. Ignacio sostuvo el amuleto en sus manos, ahora apagado y sin vida, pero aún lleno de un poder que ellos apenas comprendían. Sabían que lo que había sucedido nunca podría ser compartido con nadie más. Era un secreto que tendrían que llevar consigo, un recordatorio constante de que la oscuridad aún acechaba en algún lugar de la ciudad. En las calles de Santiago, la leyenda del vampiro puede haber llegado a su fin, pero la oscuridad siempre encuentra nuevas formas de manifestarse. ¿Cuántos más deberán enfrentarse a lo desconocido para que el resto de nosotros podamos vivir en paz? Y así, la leyenda del vampiro de Santiago se convierte en un eco más en la vasta historia de esta ciudad. Un eco que, tal vez, vuelva a resonar en alguna otra noche oscura. No te pierdas ni una sola historia aterradora y llena de suspenso de todas partes del mundo. Suscríbete ahora a nuestro canal y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo relato. Descubre por qué nadie sale indemne del segundo piso de la casa Matusita. Haz clic y sumérgete en una historia de terror que te dejará sin aliento. No te lo pierdas.